porque ha dado mucho que hablar también un artículo que se aprobó en materia de libertad de expresión, se aprobó en particular en la Comisión de Derechos Fundamentales, una parte en particular que habla sobre el negacionismo. Dice, se prohibirá por ley la negación o justificación de las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Tienen observaciones, ciertos convencionales dicen que esto que está escrito en este artículo podría atentar contra la libertad de expresión, otros no están de acuerdo con esa posición y consideran que lo que se ha aprobado respeta la libertad de expresión y también es muy positivo cómo quedó la redacción, sobre todo en materia de prohibición del negacionismo. Así que pasemos a escuchar distintas percepciones, opiniones al respecto de esta norma que ha sido parte controversial, que fue aprobada ayer en la Comisión de Derechos Fundamentales. Escuchemos al convencional Agustín Esquella, Felipe Arboe y también al del Partido Comunista, Marcos Barraza. La convención tiene mayoritariamente plena valoración y le da toda la importancia a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental. Cuestión distinta es cuando existe violencia verbal que busca glorificar violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, violación sistemática de los derechos humanos, y eso tiene que tener un límite. Yo creo que las democracias más sanas son democracias que tienen debidamente establecido un límite respecto de la glorificación de los crímenes de lesa humanidad. La aprobación de normas que sancionan constitucionalmente el negacionismo con redacciones inadecuadas pueden servir de base, como ha ocurrido en otros países, para la censura o para la persecución de opositores a regímenes totalitarios. Creo que es un riesgo enorme instalar esto, toda vez que la calificación de tales conductas va a quedar, resuelta caso a caso. Y es lamentable, creo que es muy importante. Me inquieta la palabra negacionismo, salvo que se defina muy bien, porque a veces lo que llamamos así no son más que interpretaciones distintas de unos mismos hechos. Los propios historiadores que son estudiosos y las personas comunes y corrientes como nosotros, enfrentados a unos mismos hechos, tenemos a veces interpretaciones distintas, hechas todas de buena fe. Y en consecuencia hay una frontera tenue, pero a la vez peligrosa de pasar, entre lo que puede ser negar una situación de violación a los derechos humanos o la manera como interpretas lo que en un país pasó en un momento determinado en materia de derechos humanos. Eso se aprobó ayer, Mati, en la Comisión de Derechos Fundamentales, que ha hecho un trabajo muy intenso. Son cerca de 800 indicaciones las que tienen que votar. Ojalá esta semana, partieron ayer, van como en el artículo 20 aproximadamente. Han avanzado cientos de indicaciones y ahora se aprestan a votar un artículo muy importante que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y habla también del aborto. Así que eso se está votando en estos momentos, están pasando por las indicaciones, así que seguramente en unos 20, 30 minutos más ya vamos a tener cómo quedó la redacción final de este artículo, entonces muy relevante, que habla sobre los derechos sexuales y reproductivos. Mati. Muy bien, volveremos entonces contigo a contactarnos para conocer las novedades que se van sucediendo tan rápidamente. Gracias, José. Hasta cualquier instante. Nos vemos. Bueno, y hasta ahora vamos a ir a nuestro tótem donde está José Miguel Mardones, porque también hay diálogo respecto, sí, porque esto está generando muchísimas reacciones, no solamente a través de los constituyentes, de los políticos, sino que ya cada vez más y se está notando que ya la gente está como comenzando a volver de vacaciones, se está empezando a enchufar en ciertos temas y en ciertas discusiones, sí, y está muy bien eso. Está súper bien, y que se informen sobre la convención, que lo hemos dicho reiteradamente acá en CNN Chile, porque es un proceso importante que se está viendo en el país. Mati, sobre los temas que planteaba la José en el despacho, hablaba del negacionismo, sí, este concepto que estuvo ahí en discusión, que se aprobó en una comisión, y vamos a ver algunas reacciones que se han ido generando a lo largo de la tarde, a lo largo de la jornada, y nosotros las hemos ido ahí recopilando para mostrárselas a ustedes, porque, por ejemplo, Patricia Pollitzer plantea, después la diputada Carmen Hertz le responde, vamos a ir viendo qué dicen las redes. Patricia Pollitzer, periodista convencional y además de origen judío, cuya hermana fue asesinada, así que tiene bastante
digamos, legitimidad para opinar en un tema como este. Dice, no comparto la sanción al negacionismo. A mi juicio, es más eficiente y democrático enfrentarlo con debate público y sobre todo educación desde la infancia. Bueno, se hablaba también ahí en las redes sobre la necesidad de la educación cívica, de la educación en términos de derechos humanos, por ejemplo, también, y que no era materia constitucional propiamente tal, que es lo que sostiene Patricia Politzer. Claro, y hay muchísimas otras maneras también de luchar contra las prácticas que van contra los derechos humanos. Eso es lo que plantea ella también. Claro. Y bueno, a raíz de esta publicación de la convencional Politzer, la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, responde precisamente a esta publicación y lo vamos a revisar acá para conocer cuál es la impresión, cuál es la posición que tiene desde su vereda como parlamentaria la parlamentaria diputada Carmen Hertz. Por mientras acá, porque Felipe González es un profesor que además está vinculado a la defensa de los derechos humanos. Dice, la propuesta de la Constitución de Chile que sanciona el negacionismo no corresponde a estándares internacionales. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es el órgano encargado de la interpretación auténtica del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ha señalado que las leyes que penalizan la expresión de, bueno, él ahí argumenta por qué están en contra de la sanción a el negacionismo como facultad de expresión. Claro, bueno, la diputada Hertz, Mati, no sé si lo vamos a tener ahí en la pantalla, pero si no lo tengo acá, te voy a comentar lo que le responde Patricia Politzer. Todos los países que han sufrido historias de opresión sancionan el negacionismo del genocidio, crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, dice ella, Alemania, Israel, España, Francia, Bélgica, Austria, entre otros. Bueno, tiene otra posición. Claro. Carmen Hertz está entonces de acuerdo que sea materia constitucional este concepto de negacionismo, no así la convencional Patricia Politzer que veíamos recién. Bueno, aquí tenemos entonces el planteamiento de la diputada Carmen Hertz, quien considera atingente a que sí esté presente en una eventual nueva Carta Magna. Tenemos más a esta hora de la tarde, Mati, vamos avanzando. Felipe Arboe, que lo veíamos también en el despacho, las normas sobre negacionismo redactadas en forma amplia son las que utilizan regímenes totalitarios para censurar o perseguir a opositores. Vamos a estar bien pendientes a lo que pasa en la convención, sobre todo en discusiones como estas, porque veíamos por una parte a convencionales más ligados a la izquierda, que sí están porque el negacionismo esté presente en la Constitución, pero también hay otros ligados a la centroizquierda que opinan lo contrario. Entonces se puede generar ahí una discusión que no necesariamente esté la derecha, como siempre, llevando tal vez la posición contraria, sino que se puede generar ahí entre la centroizquierda y la izquierda. Claro, y por lo pronto ahí entonces no habría 2/3. Claro, no habría 2/3 para lograr que se apruebe. Tenemos más reacciones sobre este tema. Felipe González, ahí estaba entonces justamente lo que les leía a la Mati, opiniones sobre hechos históricos son incompatibles con las obligaciones que el pacto impone a los estados partes. Bueno, ahí hace referencia precisamente a todo lo que estábamos conversando, agrega también acá otro tuit sobre este tema. Es bien interesante lo que él plantea. Sí, y él hace un hilo, así que los quiero invitar a que si tienen ahí un tiempo, ingresen a la cuenta oficial en Twitter de Felipe González, porque hace como 4 o 5 publicaciones sobre este tema y todo un análisis de por qué considera no debe ser materia constitucional. Y Human Rights Watch también, a través de una de sus representantes, se refirió a esto y lo tenemos acá. Chile, el Pleno de la Convención, debe rechazar la propuesta sobre negacionismo aprobada en comisión. Ella también abre un hilo donde si bajamos, y si podemos deslizar hacia abajo, nos vamos a dar cuenta que hay diferentes planteamientos relacionados a este tema. Por ejemplo, ahí el lenguaje aprobado es vago y ambiguo y no respeta estándares internacionales sobre libertad de expresión. Chile tiene un interés legítimo en garantizar que la sociedad conozca los abusos cometidos en el país y en asegurar que se respete a las víctimas. Hay un montón de planteamientos de Tamara Tarisiuk a través de Twitter para que también puedan ir y encontrar ahí más contexto y más antecedentes sobre este tema. Muy bien. Mati, lo último, nos quedamos también con una de las citas, declaraciones, cuña, como quieran llamarlo, que ha dado muchas vueltas en las redes, también dice relación con la convención. Y esto es a través de Instagram. Esto es a través de Instagram y Jimena Rincón, a raíz de esta propuesta que busca eliminar, reemplazar el Senado por un Consejo Territorial, dice ahí que una generación no se puede arrogar el derecho a refundar el país y todos estos conceptos que han ido dando vuelta y con un montón de reacciones. Muy bien. Nosotros seguimos, vamos a seguir revisando reacciones, vamos a también conversar con una constituyente, pero ahora nos vamos a la pausa para regresar dentro de algunos minutos, no se vayan.